Vamos a continuar con lo que estábamos viendo ayer, conceptos de HTML. Vamos a continuar viendo un elemento que se utiliza muchísimo también en el desarrollo de páginas en general para la presentación de contenidos o de información que tiene que ir en formato de filas y columnas o en formato de tabla, ¿no es cierto? Principalmente cuando estamos haciendo listados, cuando estamos presentando información que tiene que ir estructurada, digamos, siguiendo el patrón de filas y columnas. Hay muchísimo contenido que se organiza de esta forma, incluso en años anteriores, digamos, digamos, en los comienzos del diseño, del desarrollo web, se utilizaban tablas, ¿no es cierto? Imagínense ustedes una tabla como si fuera una rejilla formada por filas y columnas. De hecho, eso es, ¿no es cierto? Respetando ese formato se puede organizar la información que uno quiere presentar, pero es justamente está pensada para eso, para presentar contenido. Ahora, tiempo atrás, como decía, cuando no había mucho de diseño y no había muchas herramientas, se utilizaba también la tabla para organizar las secciones o las diferentes regiones que componen una página web. Y eso que se sigue usando hasta el día de hoy mal, porque hoy en día hay otros recursos que son mucho más flexibles, ¿no es cierto?, para el diseño, ¿no es cierto?, de interfaces gráficas. Bueno, ha quedado muchos sitios web que todavía lo siguen utilizando porque no se han actualizado, porque los diseñadores siguen utilizando ese viejo hábito de utilizar una tabla para crear lo que se llama la maqueta o el diseño o el layout de un sitio web. Y bueno, ese mal hábito se sigue utilizando muchas veces, pero en la práctica, déjeme decirle que la verdad que no es aconsejable para nada, porque en páginas web, en sitios web ya con mucho contenido, tiende a volverse bastante difícil de administrar, ¿no es cierto? O de manejar y de mantener, digamos, la armonía del diseño, porque la tabla no es un elemento muy flexible que digamos, y no se puede adaptar a distintas resoluciones, tiene problemas para adaptarse, por ejemplo, a los dispositivos nuevos, para desplegar una página que está estructurada su diseño en función de una tabla. Por ejemplo, en un celular es muy difícil de desplegarlo correctamente. Entonces hay otros recursos, ¿no es cierto? Y sí utilizar la tabla como elemento, como para aquello que fue pensado, que es justamente la presentación de contenidos y ya, no utilizarlo. Vamos a ver un ejemplito de cómo no debemos utilizar una tabla, ¿no es cierto? Pero, bueno, primeramente, déjenme que les comparta la pantalla, así vamos viendo todo lo mismo. No, acá no es. Pantalla completa, pero ¿cuál es? Esta. Bueno, ustedes ahí confirmen si están viendo mi pantalla. Sí, profe. Perfecto. Bueno, ahí estamos. Bien, entonces decíamos que vamos a irlo viendo con un ejemplo directamente. Vamos a partir o a continuar del ejemplo que dejamos ayer, que era esta carpetita donde veníamos haciendo distintos elementos. Yo agregué acá una carpeta con unas imágenes para que lo veamos ahora. Y estábamos trabajando, yo voy a abrir la carpeta directamente con el editor, con Visual Studio Code. Dicho sea de paso, si por ahí no se les parece, no se les hace muy conocido este aspecto de la máquina que estoy usando yo, es porque no estoy en Windows. Entonces por ahí quizás bueno, no sea un ambiente tan conocido. Yo estoy utilizando Linux en esta máquina y por ahí quizás los botones, la disposición, los colores sea un poco diferente, pero la esencia de lo que estamos viendo no tiene nada que ver con el sistema operativo con el que estemos trabajando. Todo esto que estamos viendo perfectamente se hace. De hecho, la mayoría de la gente utiliza Windows, por supuesto.
Entonces, independientemente de eso, el editor de código está disponible para todas las plataformas. Todos los conceptos que estamos viendo no tienen nada que ver con el sistema operativo que ustedes estén utilizando para el desarrollo. Entonces, ayer teníamos esto, ¿no es cierto? Donde teníamos una única página web que si la desplegábamos, a ver, acá está, era esto básicamente. Esto es lo que teníamos. Habíamos visto algo de encabezados, distintos niveles de encabezados, habíamos visto cómo insertar imágenes con una etiqueta IMG, teníamos etiquetas para listados, listas de elementos con sus ítems. Habíamos visto también cómo insertar enlaces, ¿no es cierto? En este caso, un enlace que es un texto, pero que también podemos utilizar anidando etiquetas. Ahora vamos a ver un ejemplito. Cómo podemos convertir, por ejemplo, una imagen para que también sea un enlace o básicamente cualquier elemento de la interfaz podemos hacerlo que se convierta en un link. Y también, por supuesto, el elemento más abundante en cualquier página web, como lo es el texto. Habíamos visto que tenemos la etiqueta P para los párrafos y dijimos que no deberíamos utilizar texto suelto en nuestro texto plano, así literal, en nuestra página web, porque también es difícil de darle mantenimiento a esa página, especialmente cuando tenemos que utilizar hojas de estilo o cuando queremos manipular los elementos de una página mediante un lenguaje de programación como JavaScript que corre dentro del navegador. Entonces, eh, esta era nuestra página, que están todos los elementos que veníamos viendo, que habíamos visto ayer. Y vamos a introducir un elemento nuevo, como lo es, veníamos diciendo, la tabla. Entonces, en el punto, en nuestra página donde nosotros necesitemos crear una tabla, es decir, una estructura de filas y columnas, vamos a utilizar la etiqueta y ya lo vamos a ver directamente con un ejemplo. Supongamos que acá al final, antes que terminemos el cuerpo de la página, supongamos que por esta parte, queremos insertar una tabla con los nombres de los equipos de fútbol, que veníamos hablando de equipos de fútbol. Entonces, este mismo listadito que tenemos por acá, podríamos presentarlo también como si fuera una tabla. Entonces, vamos a utilizar para ello la etiqueta table. Así, así se escribe. No sé si está bien el tamaño de letra o lo agrando un poquitito más. Quizás por ahí no todos lo ven bien a la fuente. Entonces, eso le dice al navegador que en este punto de la página vamos a tener una tabla, ¿no es cierto? Pero de por sí mismo no tiene ningún cambio visual. Por ejemplo, si yo me voy a refrescar la página, no voy a traducir nunca, nunca traducir. Vean que abajo del último párrafo en realidad no hay nada. Ahí debería haber una tabla, o por lo menos se debería haber algo, y todavía no hay nada porque de hecho la tabla está vacía. Una vez que creamos una tabla, tenemos que decirle al navegador qué filas vamos a disponer. Imaginen, ustedes piensen en una tabla como un panel de celdas, ¿no es cierto? Entonces tenemos que crear las filas y también tenemos que dividir esas filas en columnas o en celdas. Entonces el primer elemento que vamos a utilizar adentro de una tabla, ya estamos adentro de una tabla, es la etiqueta tr. Esa etiqueta le dice al navegador que adentro de esta tabla cree una fila, ¿no es cierto? En este momento, con este par de etiquetas, con su marca de apertura y marca de cierre, tenemos una fila que también está vacía. De hecho, lo vamos a dejar así para que quede explícito que esa fila está vacía. Por lo tanto, tampoco va a haber ningún cambio visual en nuestra página, ¿no es cierto? Entonces, ustedes vayan imaginándose, no tenemos, digamos, por acá una pizarra. Podría abrir la aplicación que tenía ayer, pero imaginen ustedes que es una fila vacía, una fila en blanco, una tabla con una única fila, que no tiene ninguna celda, no tiene ninguna columna por ahora. Entonces también debemos indicarle qué columnas o cuántas columnas queremos utilizar dentro de esta fila. Y para ello tenemos otra etiqueta, que es la etiqueta TD. Entonces ahí finalmente llegamos a una casilla, a una celda dentro de esta tabla. Entonces, adentro de las celdas es donde nosotros vamos a empezar a colocar contenido. Contenido que puede ser desde texto sencillo, un párrafo, ¿no es cierto? O texto plano. O también podemos utilizar, por supuesto, otras etiquetas. Entonces, adentro ya de una celda podemos colocar, dijimos, cualquier contenido. Por ejemplo, podríamos colocar
Mi nombre, no sé, mi nombre es, mi nombre es Juan. ¿Mm? Entonces, ese texto que está allí ya se va a ver en la página. ¿Mm? De hecho, si cambiamos al navegador y actualizo, vamos a tener por acá abajo, no se ve nada, vamos a agrandar un poquito. Acá abajo dice mi nombre es Juan. ¿Mm? Ese texto que está ahí, que parece un texto suelto, que parece un párrafo, de hecho, está dentro de una celda. Si vamos a ver el contenido de esta página, ver el código fuente, fíjense que al final está la tabla que acabamos de escribir en el editor de texto. Entonces, dentro de la tabla tenemos una fila y dentro de esa fila tenemos por ahora una única celda. Y dentro de esa celda tenemos el contenido. ¿Mm? Y así como tenemos texto, texto literal, texto plano, también podemos colocar etiquetas. De hecho, voy a crear una segunda celda, lo voy a colocar un poquito acá más abajo para que se vea bien. Vamos a colocar una segunda celda y adentro de esta celda vamos a colocar ahora algún tipo de etiqueta para ver que podemos ir anidando, es decir, que podemos colocar cualquier tipo de contenido dentro de una celda. Esto no quiere decir que, como les decía al comienzo, vayamos a empezar a utilizar el viejo hábito de empezar a armar páginas web creando el esqueleto, digamos, la maqueta con tablas. Lo menciono porque es algo que en realidad no se debe hacer. ¿Mm? Bueno, pero en algún momento, por supuesto, vamos a necesitar utilizar contenido HTML dentro de una celda para casos puntuales, por supuesto. Supongamos que acá quisiera mostrar una lista, la lista que tengo más arriba la vamos a repetir por acá. ¿Mm? Esta listita me la voy a copiar, vamos a tomar esta, para ahorrar un poco de tiempo, me voy a copiar esta sección de código, la voy a copiar y la voy a pegar adentro de una celda como si fuera que la he tipeado ahí, ¿no es cierto? Entonces, ahora tenemos una tabla con dos filas, fíjate, acá tengo una primera fila, perdón, tengo una sola fila que comienza por acá y termina más abajo con su etiqueta de cierre, y adentro de esa fila tengo dos columnas o dos celdas. En una tenemos un texto y en otra tenemos una lista con sus etiquetas, por supuesto, que la representan. ¿Mm? Entonces me voy al navegador, refresco la vista y ahí tengo, fíjense cómo, ya le vamos a poner un borde de color para que se note, pero ahí ya tengo, si vamos a ver las herramientas que les mostraba ayer, las herramientas de desarrollo, fíjense que acá me puedo ir viendo que dentro de la tabla, acá está la etiqueta tabla. Entonces, bueno, acá hay una etiqueta que se llama body, ya la vamos a comentar, pero acá está nuestra fila. ¿Mm? Entonces, fíjense cómo tengo una primera fila que la está resaltando ahí en color celeste, y adentro de esa fila tengo una celda con un contenido de texto y otra celda con etiquetas adentro para representar una lista, y esa a su vez tiene elementos. ¿Mm? Entonces, así se va construyendo una tabla. Nosotros, por supuesto, cuando estamos presentando información, antes de empezar a crear tablas o a crear etiquetas, digamos, hacia lo loco, empezar a codificar, por supuesto que tenemos que hacer un mínimo análisis de qué información queremos presentar, qué datos son los que vamos a mostrar, cómo lo vamos a armar. Generalmente se hace un dibujo, digamos, un bosquejo a mano alzada en una pizarra o utilizando alguna herramienta donde podemos visualizar antes de empezar a codificar cómo queremos que se vean los datos, ¿no es cierto? Y a partir de ahí ya empezará eh, a colocar o a utilizar las etiquetas que nos van a llevar a ese resultado. Acá, para que lo veamos gráficamente un poquito mejor, le vamos a dar un atributo a las tablas. Vamos a ir a la etiqueta tabla y le voy a colocar un atributo propio de las tablas que se llama border, y le voy a dar que tenga, esto me permite definir un ancho en píxeles para la tabla. Le voy a poner por ahora que sea de 1, simplemente para que se vea. Y si voy a refrescar la página, voy por acá. Fíjense que ahí ya se puede ver un poquito mejor, ¿no es cierto? Ahí queda claro que tengo, bueno, por ahora una sola fila con sus dos columnas. ¿Mm? Este, este atributo border forma parte de lo que les contaba ayer, de lo que les comentaba ayer, de aquellos atributos que
modifican el aspecto o la parte de la presentación o el, digamos, el look and feel que se le llama de unas etiquetas del contenido, pero que son de aquellos tipos de atributos que nosotros no deberíamos utilizar porque todo cambio visual, toda cuestión que esté relacionada con la presentación del contenido, porque HTML, repito, es el contenido, y todo lo que es la presentación, todo el estilo visual, se viene utilizando hojas de estilo que se llaman, que son reglas, que ya la vamos a ver en otra clase. Ya vamos a grabar una clase para eso, eh, específico de lo que son las hojas de estilo, a través de un lenguaje que se llama CSS, que también tiene sus particularidades. Entonces, todo esto como bordes, como colores, que pueden venir dados por atributos, en realidad no deberíamos utilizarlo porque en las versiones recientes de HTML ya están eh, en estado de depreciado, se llaman, deprecate, que es una palabra en inglés que dice que está obsoleto básicamente, y que en futuras versiones de los navegadores incluso ya no directamente no van a ser interpretados, el navegador no los va a reconocer y por lo tanto el resultado de lo que queremos presentar nosotros, en realidad el navegador no lo va a tener en cuenta. ¿Mm? Entonces, ahora simplemente lo utilizamos como para que se pueda ver que en realidad ahí sí hay una tabla con su borde, pero esto es, si conocen alguna página muy vieja, seguramente van a reconocer esta forma de borde, porque era que se usaba mucho antiguamente, pero hoy en día, por supuesto, está muy lejos de lo que vemos hoy en día, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí tenemos una tabla, resumiendo, una tabla con una única fila por ahora y con dos celdas dentro de esa fila. Y dentro de cada celda tenemos información de texto plano, y acá tenemos etiquetas también para en este caso, presentar una lista de ítems. Incluso este mismo texto que tenemos por acá podríamos haberlo colocado dentro de un párrafo para que también sea un contenido que eventualmente más adelante pudiéramos necesitar manipularlo o aplicarle alguna regla de estilo. Entonces, ¿se entiende esto que estamos viendo? ¿Preguntas? De momento no, profe. Muchas gracias. Bien. ¿Qué dice acá? No mostrar de vuelta. Bien. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, quisiéramos agregar ahora hagamos de cuenta que este es un listado de personas, o vamos a hacer una cosa, vamos a continuar con el ejemplo y vamos modificándolo ya sobre la marcha, vamos modificando esta tabla para que nos presente los equipos de fútbol, así que tenga una fila por cada equipo de fútbol y le vamos a colocar ahí una imagen que yo me descargué ya de cada club, por lo menos de los 5 que estamos trabajando ayer. Entonces vamos a cambiar por acá, vamos a modificar esta tabla para que en la primera fila en la primera fila y en la primera celda, y en la primera columna tenga, por ejemplo, el nombre del equipo. ¿Mm? Vamos a colocar por acá, por ejemplo, lo que es Boca. ¿Mm? Y en la segunda celda voy a eliminar esta lista que ya no tiene sentido, y voy a colocar un párrafo de texto. Voy a colocar por acá un párrafo con un texto aleatorio, pero podría ser, por ejemplo, información de descripción del club, la historia, lo que sea, ¿no es cierto? Eso, por supuesto, depende de cada situación. Entonces, si lo voy a ver, bueno, esto ha cambiado un poco. Ahora dice Boca, un texto que podría ser, por ejemplo, un resumen de la descripción de la institución, algo por el estilo. Voy a cerrar esto por ahora. Y ahora voy a colapsar esta celda para que entre todo en la misma, pero ahí está. No es que se borró ni nada, simplemente que el editor me permite como contraer unas etiquetas para poder ver más contenido en la misma pantalla. Supongamos que ahora quiero agregar otro club. Quiero agregar ahora lo que es River. Entonces, de acuerdo a lo que vamos viendo, ¿qué deberíamos hacer? Siguiendo el orden lógico de lo que venimos haciendo hasta ahora. ¿Qué piensan ustedes que deberíamos hacer? Si yo les diera como ejercicio este código y le pido que le agreguen
2 o 3 clubes más. ¿Cómo lo harían? Y no tendríamos que crear otras etiquetas TD donde abarquen los clubes, todo eso dentro de las etiquetas TR. Bien, bien, sí, sí, va por ahí la cosa. Tenemos que agregar, si cada club utiliza una fila, ¿no es cierto? Y se nos está pidiendo esa tarea, lógicamente vamos a tener que agregar más filas, ¿no es cierto? Y eso me va a dar pie a que veamos otra cosita. Ahora supongamos que entonces vamos a agregar una fila. Voy a colapsar esta que tengo por acá. Y al final, después, dentro de la tabla, por supuesto, pero después de la primera fila voy a crear una nueva. Tengo una fila, esa fila está vacía. Voy a crear ahí mismo dos celdas. Entonces vamos a hacer así, una celda por acá y me la copio a la de abajo. Acá va a ir un párrafo, vamos a colocar con el nombre del club. Vamos a colocar ahora River Plate. ¿Mm? Y abajo, en la segunda celda de la segunda fila, vamos a colocar un texto también, un texto así aleatorio, ¿no es cierto? Y entonces ahí ya tenemos una tabla con dos filas y en cada fila tenemos dos columnas. Entonces si vamos a ver, acá mismo era, pero refresco la página y ahí fíjense ya tenemos dos filas y en cada una tenemos una, dos celdas. Vamos, entonces, vamos a agregar uno más. Entonces, para ahorrar un poco de tiempo, yo voy a tomar todo lo que es la primera fila y me la voy a copiar porque ya sabemos que tenemos que agregar una fila por cada equipo nuevo que queremos agregar. Entonces, me voy por acá, pego, pego otra fila por aquí. Tenemos repetido, vamos con Racing Club, por ejemplo. Racing Club. Bueno, el texto aleatorio que dijimos. Vamos a agregar un hito más. Y este va a ser independiente. Perfecto. Bueno, ahí tenemos. No se ve todo porque está un poquito grande la fuente, pero si lo achicamos un poquito, podemos ver que tenemos ahí una fila por acá. Acá tenemos una fila. Acá tenemos otra y aquí tenemos una más. Ese está como que le falta un poco de tabulado ahí. ¿Mm? Bueno, ahí agrando la fuente de vuelta. Y ahí está nuestra tabla con, creo que son 4 filas. Vamos a verlo. Repetí, Boca, River. Ah, se nos coló ahí una fila más. Bueno, la vamos a cambiar. Vamos a cambiar esto por San Lorenzo. Tenemos por acá Boca. Vamos a buscar cuál es. Tiene que ser esta. Esta es la primera fila. Esta es la segunda fila. La tercera fila, esta que está por acá, la vamos a cambiar. Esto vamos a colocar que sea, por ejemplo, San Lorenzo. ¿Mm? Muy bien. Perfecto, ya tenemos nuestra tabla con 5 filas y 2 columnas o 2 celdas en cada fila. Ahora quiero agregar una, una tercera columna, una tercera columna en cada fila para agregar, por ejemplo, una imagen, que puede ser un logo, un escudo de cada institución. Entonces, en cada fila necesito agregar una columna más. ¿Cómo lo haríamos? Parecido como hicimos recién. A ver, por acá que dicen es el de hace rato, otro tere. Bueno, si venimos colocando que dentro de una fila tenemos las celdas con la etiqueta TD y se nos pide que agreguemos otra celda, bueno, lógicamente vamos a tener que ir antes de que termine cada fila. Acá está mi fila. Antes de que termine la fila, que sería por acá, en este punto me va a tocar agregar o utilizar la etiqueta TD nuevamente. Y acá en este punto vamos a agregar una imagen.
¿qué etiqueta vimos ayer que venía para las imágenes? ¿Qué podíamos utilizar ahí? IMG, profe. IMG, perfecto. Vamos a utilizar la etiqueta IMG. Y bueno, ya el editor acá me sugiere los atributos más comúnmente utilizados con la etiqueta IMG, que dijimos ayer, por lo menos el source, esto viene de source, de origen, de fuente, de dónde vamos a tomar nosotros la imagen, porque de por sí la etiqueta IMG o el navegador cuando encuentra una etiqueta de IMG no sabe dónde buscar el archivo. Entonces ahí vamos a tener que decirle nosotros, y para eso creo que me he creado una carpeta IMG. Ayer habíamos puesto una imagen suelta en la raíz Esto sería nuestro archivo raíz de nuestro sitio web. Ya vamos a ver cuando coloquemos un servidor, cuando montemos un servidor. Esto vendría a ser el root o la raíz de nuestro proyecto. Y en este caso habíamos colocado la imagen dentro de la misma página 1. Pero ahora hemos creado un directorio aparte donde están los escuditos de los clubes y mi, mi página 1 se va a tener que referir al directorio IMG y dentro de él a la imagen, porque si lo coloco que está en la misma ubicación, por supuesto no lo va a encontrar, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se llama Boca PNG. Bueno, ese es el nombre de la imagen que quiero colocar acá. Entonces, si decimos que voy a colocar boca.png, esto sería un error porque el navegador no va a encontrar esa imagen, por lo que acabamos de decir. De hecho, si me voy a la página y la muestro, acá está. Bueno, acá no se ve muy bien, pero acá hay una especie de columna muy finita, no se está mostrando bien porque al resto de las filas les está faltando esa columna, entonces el navegador no lo muestra bien, ya lo vamos a corregir. Pero lo importante es que no aparece la imagen porque el navegador no la encontró. Pero si colocamos en la ruta correcta, que sería dentro del directorio actual, carpeta IMG y dentro de ella el archivo boca.png, entonces ahí el navegador ya lo va a encontrar. Vamos a refrescar por acá. Epa. Bueno, está un poquito grande la imagen, la vamos a cortar un poquito. Voy a colocar otro atributo que se llama width y le vamos a colocar que lo muestre en 50 píxeles. Otro de los atributos que dijimos ayer que no deberíamos utilizar, pero como todavía no sabemos nada de hojas de estilo, no nos queda más que ir utilizándolos por ahora. Pero todas estas características, repito, se manejan de otra manera. Acá lo hago un poquito más angosto para que se pueda ver. Entonces ahí va tomando algo de forma. Pero fíjense qué pasó acá. ¿Qué pasó con la tercera columna de las otras filas? River, San Lorenzo, Racing no tienen, quedaron con dos celdas, ¿no es cierto? Acá puse una tercera, pero solamente en esta fila. Entonces, este espacio en blanco que se ve por acá a la derecha, que queda bastante feo, incluso más dentro de lo limitado de la interfaz gráfica que estamos teniendo hasta ahora, esto es bastante feo porque queda como que algo no se dibujó bien. Y en efecto, pasa eso porque el navegador empieza dibujando, dividiendo la primera fila en tres celdas, una por acá, el contenido y la imagen, pero las de abajo no. Y sin embargo el espacio o las columnas la columna central viene determinando el ancho de la segunda columna de toda la tabla. Y eso es una de las razones por las cuales no se debería utilizar tablas para maquetar un sitio web, porque es muy difícil de manejar si no es con hojas de estilo este tipo de cuestiones. Ni hablar si quisiera mostrar esta misma página, por ejemplo, en un celular. En la práctica se vuelve muy, muy difícil, es mucho trabajo y no tiene sentido manejarlo de esta forma. A lo que son, por ejemplo, cuando armamos el contenido o toda la maquetación de una página que se llama, que es el diseño. Pero hay formas de arreglarlo. Vamos a agregar el resto de escuditos acá a los otros clubes. Entonces yo, para ir acortando camino, bueno, voy a comentarles este atributo que lo agregó acá automáticamente el editor de código, que no es obligatorio, pero que ayuda mucho, por ejemplo, cuando de repente el navegador no encuentra la imagen, entonces va a utilizar el texto que coloquemos nosotros acá en el atributo alt como reemplazo de una imagen que no existe. Por ejemplo, si yo coloco algo que diga imagen de boca,
Este texto va a ser utilizado por el navegador cuando este archivo no exista o cuando no lo pueda descargar. Por ejemplo, me equivoco en el nombre, entonces el navegador no lo va a encontrar y lo va a reemplazar por ese texto que yo acabo de colocar ahí. Este iconito que lo habrán visto más de una vez, por ejemplo, en alguna página que se rompe el link o se rompe la referencia a una imagen y cada navegador lo muestra de una forma que como puede. Acá dice imagen de y no alcanzo el espacio, pero ahí debería aparecer el texto completo, imagen de Boca. Ese texto se utiliza para reemplazar a una imagen que no ha sido encontrada o que no pudo ser descargada. Bien, para adelantar un poquito me voy a copiar esto mismo en el resto de los clubes. Acá tenemos lo que es River, acá está la celda. Vamos por ahí, vamos a ir. Esto es River PNG. Más abajo, donde está San Lorenzo, bueno, también tenemos la segunda celda. Vamos con la tercera, creo que se llama San Lorenzo. Vamos a completar por acá. Había, esto era Racing. Vamos por aquí. Y ya con eso vamos terminando esta partecita, ¿no es cierto? Mm, Independiente. Bien, a ver, vamos a ver si esto estaba bien. Vamos a completar, vamos a refrescar por acá. Y ahí está una imagen para cada club. Creo que le pegué a todos. Sí, sí. Bien. Entonces ahí ya tenemos más o menos una forma de ir armando presentaciones de contenido. No estamos hablando del diseño de la página entera. Cuando tenemos que presentar información que es, digamos, fácil o más, cuyo formato adecuado es las filas y las columnas, por ejemplo, listados, cuando tenemos que presentar información por ejemplo, que tiene toda la misma estructura, que podemos de repente organizarlo con una estructura de tabla, con su cantidad de filas igual, con su misma cantidad de columnas, por ejemplo. Entonces, en ese caso recurrimos a las tablas, ¿no es cierto? Igual las tablas nos permiten de repente tener una fila o una columna que tenga el ancho o el alto de dos o más elementos. ¿Sí? Podemos combinar celdas. No sé si alguno utilizó por ahí en Word, cuando hace un trabajo o lo que sea, la opción esa de combinar celdas para que de repente una columna se vea más ancha que las otras o que una fila se vea más alta, ¿no es cierto? Que parezca del espacio de dos o tres filas adyacentes. Bueno, esa posibilidad también la tenemos en las tablas de HTML. De hecho, vamos a colocar acá abajo una única fila que tenga un texto, supongamos, vamos a colocar acá al final, vamos a colocar una fila, perdón, una fila con una celda que diga, por ejemplo, vamos a colocar un texto, un H2, un H3, perdón, que diga equipos del fútbol argentino. ¿Mm? Bien, si lo dejamos esto así como está, fíjense qué va a pasar. Actualizo y nuevamente tenemos una fila, pero en este caso con una sola celda. Se ve horrible porque queda el espacio de la segunda y la tercera sin definir. Entonces, cuando tenemos situaciones como esas, por ejemplo, nosotros podemos recurrir a un atributo de la celda. Lo voy a saltar un poquito y que quede más claro. Podemos ir a un atributo de la celda que se llama, por ejemplo, callSpan, y también existe otro que se llama rowSpan, pero en el caso de callSpan, le permite a la celda, podemos indicarle al navegador de que esa celda tiene que ocupar el ancho, en este caso, de 3 columnas. ¿Mm? Entonces, automáticamente va a expandir el ancho de esta celda para ocupar lo que serían 3 celdas en lugar de una sola. Entonces, ahora sí lo refresco. Ahí tengo, bueno, si bien el texto no está centrado ni nada por el estilo, pero la única celda de acá abajo ocupa el ancho de todas las anteriores. Entonces así podemos ir jugando con el ancho y con el alto de una celda. Igual hay uno que se llama row span, que permite que una fila o que una celda ocupe, por ejemplo, la altura de 2 columnas, de 2 filas. También para ir jugando y ahí entonces, dependiendo de la información que tengamos que presentar, bueno, ya tenemos que ir dándole una forma a la tabla. ¿Estamos bien hasta ahí?
Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, mencionar que si bien... Opa, me salió un aviso de... No, esto no va. Le salió un aviso de que se corta la clase. De paso, dicho sea de paso, pero no, está bien. Sí, la clase se va a cortar como ayer. Ya les paso un enlace para continuar un rato más. Y a partir de la semana que viene, ayer recién estuve viendo a alguien, me sugirió ayer el tema de utilizar Discord. Y lo estuve viendo y sí, se puede utilizar efectivamente. Ayer probé que se pueda compartir la pantalla y todo. Yo no lo usé nunca así. Pero está buena la opción. Lo que pasa es que al parecer tienen que estar registrados, todos tienen que tener cuenta en Discord. Entonces, como no sabía si todos estaban utilizando o si en algún momento se van a tener que registrar, quizá la semana que viene, si ustedes entren a lo que es Discord, se descargan la aplicación y creo que ahí podemos invitar a las personas a través del correo electrónico o del nombre de usuario, ya ver bien cómo es y les voy a avisar para que podamos utilizar esa herramienta que pasa acá. Para utilizar esa herramienta para transmitir, así como transmiten los que están jugando videojuegos, que hacen en vivos, bueno, lo hacemos de esa forma y no tenemos limitación ahí en cuanto al tiempo de la clase. Como en este caso, como estoy utilizando la cuenta mía, no de la universidad, entonces me corta a la hora. Entonces lo que yo voy a hacer ahora, antes que me olvide, ¿dónde tengo? Espérenme un segundo. En la otra pantalla. Me voy a copiar acá la info del enlace de la segunda parte, como hicimos ayer, así de una vez que se corte, se conectan con el otro enlace que les paso acá por el chat. ¿Mm? Así como hicimos ayer. Y ya la semana que viene lo vamos a implementar con la otra plataforma. Bien. Decíamos entonces que, volviendo a lo nuestro, una, una página web, digamos una tabla, mejor dicho, así como está, así como está, está cumpliendo, ¿no es cierto? Está cumpliendo. Lo que pasa es que las tablas, como forman parte del contenido de una página web, recuerden, ayer hablábamos de eh, optimizar o en algún momento utilizar correctamente las etiquetas para que de repente si nuestra página es una página, por ejemplo, comercial y necesita ganar puestos en los motores de búsqueda, ¿no es cierto? Muchas veces es importante darle un sentido, un sentido, una semántica a los contenidos. La semántica es la interpretación de los contenidos, mientras que nosotros consumimos visualmente el contenido, los motores de búsqueda, ¿no es cierto? O los bots de Internet analizan el contenido de nuestras páginas y en función de eso y de otros valores más le dan un ranking, una posición, que es importante esto para ser encontrados por la gente, porque cuando hacen búsquedas de material en Internet, nuestras páginas sean encontradas y sean bien posicionadas por los motores de búsqueda. Entonces ahí entra lo que se llama la web semántica o el contenido semántico. HTML tiene 5, tiene muchas etiquetas que tienen que ver con la semántica, con decirle a los motores de búsqueda qué es cada cosa, ¿no es cierto? Que no sea simplemente una tabla con datos ahí, sino decirle, estos son equipos de fútbol, esto es más importante que otra cosa. Entonces, eso es muy importante. De hecho, hay toda una actividad que se llama SEO, que es la optimización para motores de búsqueda, dentro de lo que es el desarrollo web o el marketing de la web. Entonces, por eso es que las tablas, en lugar de simplemente dividirse en filas y columnas, nos dan la posibilidad de decirle al navegador, esto es la cabecera, esto es el encabezamiento de los datos y esto es el cuerpo, así como empezamos viendo ayer. Esto es la cabecera de una web y esto es el cuerpo, o esto es el head y el body. Las tablas también permiten que le indiquemos este tipo de cuestiones para saber qué es información acerca del contenido y cuál es el contenido propiamente dicho. Entonces, para toda esta intro, para decir que deberíamos utilizar no directamente las tablas así como lo estamos haciendo acá. Lo voy a ir contrayendo un poquito para que entre todo ahí.
Por acá. No deberíamos directamente utilizar así nomás el contenido dentro de la tabla, porque el navegador no sabe, más allá de que nosotros sí podemos ver los datos, el navegador no sabe qué es cada cosa. Entonces ahí es que entran dos etiquetas muy importantes. Mm, Me sonó, me sonó algo por acá. Alguien está diciendo algo. Tu, tu, tu. Joel dice también, profe, que crea un servidor que es como una sala en Discord. Sí, sí, sí. Un enlace, nosotros nos unimos como para que tengan en cuenta. Bien, sí, sí, el servidor sí. Solo que nunca lo utilicé compartiendo la pantalla. Ayer vi que se hace dentro de un canal de voz. Uno puede elegir ahí compartir pantalla. No lo había hecho antes de esa forma, por eso es que no sabía. Pero sí, ahí tengo, de hecho, he creado un servidor ya, solo que no lo, como decía, no sabía si estaban todos en Discord, no les dije que nos conectemos por esa vía. Pero ya vamos a hacer una de acá a la semana que viene, como yo les voy a dejar un trabajo práctico, les voy a estar subiendo con ejercicios de lo que es HTML. Probablemente el viernes o el lunes antes de la otra clase. Si alguno tiene alguna duda, y podemos hacer una clase consulta, y ahí mismo hacemos una pruebita de utilizar Discord para esa clase. Y después ya si anda bien, ya seguimos el resto de las clases semanales con esa plataforma. ¿Mm? Bien, gracias ahí por el aporte. Decimos entonces que cuando creamos una tabla deberíamos decirle, ¿no es cierto?, qué es el encabezamiento, que es donde va a ir información acerca de los datos y qué son los datos propiamente dichos. Entonces, para ello viene una etiqueta que se llama tgeat, para decirle que acá van los encabezados de la tabla, y por otro lado vamos a tener lo que es tbody, para decirle que esto es el contenido. Entonces, todo lo que estuvimos viendo recién, todo lo que son las filas y las celdas con su contenido adentro, todo eso debería ir dentro de body, porque es justamente el cuerpo o es la data de la tabla. Entonces, yo lo que voy a hacer es tomar todo esto que estuvimos viendo hasta ahora, lo voy a cortar, me lo voy a cortar, está hasta aquí, lo corto y lo voy a colocar dentro del tbody. Visualmente no cambia nada, no van a ver ningún cambio ustedes, pero para el navegador y para los motores de búsqueda, esto ya va a hacer una información, ya va a decir, bueno, esto es el contenido, mientras que lo que vamos a colocar dentro de la sección está un poquito largo, pero bueno, básicamente son filas, y dentro de lo que es el tgeat vamos a tener los encabezados de las columnas. Por ejemplo, vamos a utilizar una fila nueva, y como yo tengo 3 columnas de datos, entonces voy a utilizar una etiqueta nueva, que es como una celda, pero con la etiqueta th. ¿Qué estoy diciendo de esta manera? Que en lugar de ser una celda común y corriente con datos, es información, o sea, mejor dicho, el texto que yo coloque ahí, que habitualmente va a texto, va a ser la cabecera, o va a ser información acerca de qué dato estoy manteniendo en esa columna. Entonces, por ejemplo, cuando hago una búsqueda a alguien, entonces el motor de búsqueda se va a valer del texto que yo coloque acá. Por ejemplo, si acá escribo nombre del equipo, o directamente equipo, o club, entonces el motor de búsqueda ya va a saber que el contenido de esa columna es el nombre del club. Mientras que si en otra celda coloco, por ejemplo, historia, va a saber que es la historia, o que va haciendo una asociación de palabras ahí, va a saber que alguien está buscando la historia, por ejemplo, del club River Plate, bueno, que probablemente lo encuentre en esta columna. Y lo mismo con lo que es el escudo. Entonces, esto es importante, quizás no tanto para la persona, porque el navegador sí lo va a destacar, sí le va a dar un estilo diferente, creo que lo pone como en negrita o una fuente más grande, pero más allá de eso, la importancia real es que le está dando un sentido a la información, y eso es importante desde el punto de vista
digamos, de la parte semántica, de darle un sentido a la información que estamos colocando en la tabla. Entonces, hecho eso, fíjense que no estamos utilizando TD, sino que estamos utilizando TH de header. Si me voy al navegador, por acá, ahí me está diciendo que ya se corta. Bueno, en 10, 12 minutos se corta. Si yo actualizo ahora, fíjense que visualmente no cambia nada. Es decir, obviamente sí, aparece una fila nueva con la letra un poco en negrita o con, no sé, creo que es el mismo tamaño, pero lo resalta de alguna forma. Pero, como les decía, más allá de eso, el navegador o el motor de búsqueda sabe que la primera columna se refiere al nombre del club, el resto del texto en la segunda tiene que ver con la historia y acá el escudito, ¿no es cierto? Entonces todo eso nos va ayudando a que nuestra página web obtenga una mejor posición en los resultados de búsqueda, que hoy por hoy es muy importante, especialmente si nuestros sitios web son sitios web comerciales que tienen que competir contra otras empresas, ¿no es cierto? Entonces yo quiero que mi página web salga mejor o más arriba en los resultados de búsqueda que el de mi competencia. Entonces todo esto hace a esas cuestiones. Que muchas veces en la hora de diseñar una aplicación, bueno, se dejan para el último, es cierto, yo también lo hago, porque uno quiere ir viendo los resultados, pero ya cuando está el sitio en producción, o cuando está funcionando realmente, todas estas cuestiones cobran mayor importancia. Bien, bueno, entonces vamos a hacer ahora otro ejemplito, pero me quiero quedar con quiero comentarles otras etiquetas importantes y después ver si tenemos la posibilidad de hacer un sitio con al menos 3 paginitas diferentes y hacer alguna navegación entre ellas como para que quede más o menos armado. ¿Dudas acerca de esto que estamos viendo? ¿Preguntas? Ninguna, profe, por el momento. Muy bien, muy bien. Bueno, igual como digo, ahí ya les voy a dejar una serie de ejercicios que va a ir hablando de todo esto. Y es muy importante que hagamos, que practiquemos, porque, como les decía, ya tenemos las clases de lo que es programación, ¿no es cierto? La parte donde vamos a empezar a codificar instrucciones, lógica, comportamiento. Y básicamente esa parte va a ser crear pequeños, o a veces no tan pequeños, scripts, programitas que van a ir generando como resultado contenido HTML. Entonces vamos a crear, hagan de cuenta que vamos a crear pequeñas maquinitas que nos van a generar páginas web. Entonces esas máquinas o esos programas van a correr en el servidor con un lenguaje que vamos a ver que se llama PHP y eso me va a estar convirtiendo todo el resultado de un proceso a una página HTML como lo vimos ayer, que es lo que finalmente les llega al navegador. Entonces, todas estas cuestiones las tenemos que tener más o menos claras para que construyamos a través de un programa páginas web correctamente formadas, por supuesto. Bien, otra cuestión importante que sí tenemos que ver, que lo vamos a terminar de redondear cuando veamos lo que es CSS, pero que igual lo vamos a ir comentando ahora por el momento, es lo que se conoce como, no sé si justo me agarrar la mitad del el corte de la clase, bueno, lo que se conoce en diseño web. Podría hablar de un poco la diferencia entre diseño y desarrollo o programación web. Son cosas diferentes. Cuando hablamos de diseño web, estamos hablando del diseño principalmente de las interfaces visuales, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que la persona ve cuando entra a una página web? Cuando hablamos de diseño, de diseñar una interfaz gráfica, estamos hablando de experiencia de usuario, o sea, cómo se va a ver, cómo va a interactuar el sitio web con la persona. Y a la hora de diseñar, se utilizan actualmente, a día de hoy, se utilizan lo que se llaman el modelo de cajas que se le llama en lo que es diseño web. ¿Qué es el modelo de cajas? Así brevemente, como le digo, después lo vamos a reforzar un poquito cuando veamos CSS.
Pero el modelo de cajas en lo que es diseño web se refiere a que todo, todo elemento dentro de una página web es una caja. Todo el diseño está organizado como si fuera una colección de cajas. Una caja es básicamente, imagínenselo ustedes, como si fuera un rectángulo con un contenido y un borde, ¿no es cierto? Y toda la página web se va a ir organizando en función de estas cajas contenedoras de información y se van a ir utilizando para que nosotros podamos organizar nuestro diseño, nuestro contenido, en términos de estas cajas, ¿no es cierto? Que son, por supuesto, etiquetas. No hay otro elemento en HTML que no sea una etiqueta. Entonces, vamos a ver cuáles son estas etiquetas que nos van a permitir empezar a crear estas cajas que son regiones rectangulares, ¿no es cierto? De, digamos, cajas vacías. Piensen ustedes una pila de cajas donde van a poner información o contenido adentro, todo esto que estamos viendo, tanto los textos como las imágenes, los enlaces, si tenemos por ahí también algún inserto de alguna referencia, por ejemplo, un video o lo que sea. De todo eso va a ir colocado dentro de una caja, o debería ir, si respetamos lo que es el box model o el diseño digamos, del modelo de cajas, debería ir incluido en una región rectangular que está formada justamente por el contenido, un relleno que hay ahí entre el contenido, el borde y el espacio que sigue del borde, ¿no es cierto? Entonces, ahora lo vamos a ir viendo y lo vamos a terminar de reforzar un poquito con lo que es este CSS, pero lo vamos a ir completando. Entonces lo vamos a ir introduciendo por ahora. Lo que yo voy a hacer ahora es crear una página nueva, llamémosle cajas, vamos a llamarle, .html, y acá vamos a crear una página nueva con su head y su body. Vamos a estar trabajando dentro del body. Entonces, voy a ver si me puedo hacer un ejemplito acá mismo. Estoy esperando que corte para ya arrancar con la otra, con el otro turno, la llamada. A ver, se corta bueno, en 5 minutos todavía. No, sí tenemos un tiempito. Hablando entonces de este modelo de cajas que decía que tenemos que pensar como que si todo nuestro contenido va a estar en cajas que nosotros vamos a poder manipular a nuestra voluntad, esa es la parte buena, ¿no es cierto? De que lo vamos a poder con hojas de estilo, vamos a poder hacer visualmente lo que se nos dé la gana con estas cajas, las vamos a poder achicar, acortar, cambiarles el color independientemente a cada una, ¿no es cierto? Y por supuesto, estas cajas adentro van a tener contenido. Entonces, vamos a ver que si se ponen a ver el código fuente de cualquier página que ustedes anden navegando por ahí, se los dejo como tarea que inspeccionen el código fuente, como lo habíamos visto ayer, que pueden hacer botón derecho y ver el código de una página, van a ver que se utiliza muchísimo algo que se llama el div, una etiqueta llamada div, ¿no es cierto? La habrán visto por ahí, alguno que por ahí quizás estuvo curioseando. Esto viene supongo que la verdad que me imagino que viene de la división, podría haberse llamado tranquilamente box, pero bueno, esta etiqueta div justamente nos permite decirle al navegador, acá hay una caja vacía, piensen en esos términos, ¿no? Acá hay una caja vacía que por ahora no tiene nada, por supuesto, ese espacio interior de un div está absolutamente vacío y de hecho si yo voy a ver esta página dentro del navegador, voy a ver blanco, absolutamente blanco. Le voy a poner acá un título a la página como para cajas, como para identificar, o voy a poner que es un div también, pero visualmente esto no cambia nada porque la caja está vacía, básicamente. De hecho, ahí está, ¿ven? Esta es nuestra página, cajas div arriba, pero no tiene nada. Es una página vacía, no tiene nada de contenido, pero el modelo de cajas nos dice que cualquier contenido que nosotros estemos intentando mostrar por pantalla, lo tenemos que incluir dentro de cajas.
porque quizás ahora, quizás en esta clase no vean mucho la diferencia, ¿no es cierto? Porque visualmente mucho no va a cambiar, pero más adelante, cuando empecemos a aplicarle pequeños estilos, ahora les voy a mostrar un ejemplo incluso que utiliza, que ya tiene algo de estilo, como para que veamos la diferencia, va a ser mucho más fácil, y de hecho es la forma en cómo se recomiendan los estándares de desarrollo actual, cómo debe trabajar. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, si queremos crear cualquier contenido, y es habitual que, por ejemplo, tengamos una caja que se llame em, encabezado, por ejemplo, acá podría ir, supongamos que estamos pensando en la barra superior de un diseño web, entonces tranquilamente podremos tener una caja, ya les voy a mostrar como les digo otro ejemplito, donde vamos a tener contenido que va a ser un H1. Entonces, si abajo quisiera colocar, por ejemplo, un párrafo de texto, o por ejemplo acá podríamos tener una lista con elementos que sean, por ejemplo, ítems de menú, inicio, acá podríamos tener algo que sea, por ejemplo, em, acerca, uh, acerca de, podríamos tener otro enlace que diga contacto, que podría conducirnos a un formulario de contacto, y quizás algo que diga preguntas. Entonces, tranquilamente, esta cajita que está por acá, que visualmente no va a cambiar nada, de hecho vamos a verlo, parece que no hay nada más allí que un texto y una lista, como lo vimos en el ejemplo anterior. Pero al estar estos en cajas separadas, o que tranquilamente vamos a poder nosotros con código de programación o con hojas de estilo, vamos a poder hacer referencia a esta caja y darle un tratamiento visual, o darle un comportamiento cualquiera. Acá continuamos. Piedra libre para los que se dejan conectada la conexión y se van a tomar mate o se van al fondo. Ya los tengo identificados. Bueno, continuando acá con lo que venimos hablando de estas cajitas, de estas regiones o de estas divisiones en las que podemos tener organizado nuestro template, nuestra plantilla, ¿no es cierto? Después, cuando veamos ya la parte de programación, vamos a ver que en realidad, en lugar de tener varias páginas repitiendo el diseño, ¿no es cierto?, de la página, con su menú, su encabezado, sus colores y todo lo que le podamos ir agregando, vamos a ver que en realidad ese diseño lo vamos a hacer una sola vez y vamos a reutilizarlos mediante la parte de programación. Vamos a ver cómo podemos ir cambiando de manera dinámica el contenido de un diseño que lo vamos a estar unificando en un solo archivo en general. ¿Mm? Entonces, todo esto nos va a ayudar. Son cosas que quizás ahora no los vayan a aprovechar mucho, pero que las tenemos que ir conociendo para cuando las necesitemos ya. Entonces, así como, por ejemplo, como tenemos una sección de encabezado, podríamos tener quizás más abajo una sección, por ejemplo, una región aparte, una caja aparte donde tengamos texto. Profe, ¿puede compartir pantalla? Ah, sí, sí, perdón. Me colgué, es cierto que era una conexión nueva. Bueno, ahí vamos, ya les comparto. Acá. Pantalla, ¿cuál es? Esta. Bien, ahí estamos. ¿También de la pantalla? Sí, profe. Muy bien. Entonces, decíamos que así como tenemos una región, vamos a llamarlo una caja, para determinado contenido, que puede ser, por ejemplo, la cabecera de una página web, la cabecera de un diseño, también podríamos tener una caja para, por ejemplo, el contenido principal. Acá voy a colocar, por ejemplo, un H2 que diga contenido principal. Y ahí vamos a colocarle un texto así aleatorio. ¿Mm? Además, lo vamos a... Sí, ahí está bien. Por ahora está bien así.
Entonces, ¿cómo era el ejemplo? ¿Cómo se llamaba la página? Era cajas. Ahí está. Entonces, fíjense, yo voy a colocar las herramientas de desarrollo y voy a ir resaltando, por ejemplo, dentro de lo que es body, que obviamente es todo el contenido de la página, tengo dos cajitas ahí. La primera, que es el encabezado, y la segunda, que es el contenido, que no tiene mucho, vamos a darle un poco más para que para que se note la diferencia. Loren, vamos a hacerlo por 5. Por 5. Ahí está. Mucho más contenido de relleno. Entonces refresco y no cambia mucho, pero bueno, la idea es que esta sección, esta caja que el navegador incluso con las herramientas de desarrollo que les comentaba ayer, la va resaltando. Fíjense que tenemos una caja por aquí. Imagínense que esta región que la pinta ahí en celeste, bueno, es justamente la caja de la que estábamos hablando, ¿no es cierto? Ahí podemos ver la parte de lo que es el contenido en sí. Hay un espacio que se llama el padding o el relleno, que es lo que está entre el contenido y el borde, ¿no es cierto? Dentro de la caja, el borde y de ahí el espacio que continúa, que es del borde para afuera, que se llama el margen. Todo esto forma parte de la caja y son cuestiones que a la hora de diseñar los vamos a ir pudiendo, vamos a poder ir modificando todo eso y darle un aspecto totalmente distinto a la página. Acá tenemos la otra caja y vamos a agregarle una caja más, una caja abajo, que sea, por ejemplo, para lo que es el pie de página. Yo voy a colapsar todo esto, así se puede ver. Y vamos a crear una página más, una región más, o una caja más, que sea, por ejemplo, para, vamos a colocar un H5, así muy chiquitito. No es tan importante esto, por eso lo coloco ahí. Que diga, por ejemplo, pie de página. Entonces, bueno, ahí habrá una región que, bueno, la habrán visto en casi todas las páginas web donde hay algunos enlaces secundarios, por ejemplo, los botones de las redes sociales o cositas así. Bueno, todo ese tipo de información pueden ir por esta parte de por acá. Bueno, obviamente no cambia mucho, está chiquitita de abajo, pero ya es una cajita más. Entonces, acá tengo tres nomás, tres porque lo estamos haciendo así onda súper simple, pero en una página web real vamos a tener muchas cajas, cajas dentro de otras, cajas que no ocupan todo el ancho, sino que están tiradas a izquierda, otras tiradas a derecha, una que ocupa la parte superior, otra está al fondo, otras que están invisibles, que con hojas de estilo la podemos ocultar, le podemos cambiar atributos de diverso tipo, y todo eso es necesario que sepamos al menos trabajar o al menos tengamos la noción de que nuestro contenido debería ser organizado en términos de cajas. Y tan real es esto de que la última versión de HTML, que es la versión 5, la versión actual, ¿no es cierto? Que sigue creciendo, no está concluido su desarrollo. Tanto es así que este modelo de cajas es importante a la hora de crear nuestro contenido, que lo que es HTML5 ya provee incluso algunas etiquetas nuevas que no están en la versión de HTML4. De hecho, en el apunte que les mencionaba ayer, que les voy a compartir, no menciona estas etiquetas que nosotros vamos a ver ahora, que visualmente no le aportan nada a la página, porque ahora vamos a cambiar y van a ver que en realidad sigue siendo lo mismo. Al menos lo que yo veo es lo mismo. Pero, y esta es la parte más importante, volviendo a los motores de búsqueda y la interpretación que los navegadores les dan al contenido, utilizando estas etiquetas nuevas, por ejemplo, es que se obtienen muchos mejores resultados de búsqueda nuevamente o de renderizado o de visualización a la hora que los navegadores interpreten correctamente el contenido. Es muy importante y ustedes si analizan, por ejemplo, ejemplos de páginas web modernas, van a encontrar que para muchos usos se utiliza el div, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando el contenido es secundario, cuando se quiere, digamos, aislar cierto contenido para poder manipularlo, ¿no es cierto? Visualmente o con programación, pero van a ver que las secciones principales de una página web, por ejemplo, el encabezado,
la sección de las barras laterales, el pie de página, el cuerpo, el contenido del contenido principal de una página, ya disponen de etiquetas propias que son como cajas, o sea, cumplen la misma función que las cajas, que los div, pero que tienen un sentido o tienen una importancia semántica. Volvemos con esto de la semántica que les comentaba. No es solamente una etiqueta y un contenido que se muestra en la pantalla, sino que además le estamos diciendo al navegador y a los motores de búsqueda, Google principalmente, este contenido es un encabezado, esto es una barra de navegación, estos enlaces están bien vinculados, todas esas cuestiones son importantes. Entonces, tal es así que, como les decía, HTML5 tiene etiquetas propias para hacer todo esto. Vamos a modificar este ejemplo para introducir esas etiquetas de las que les hablaba. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a copiar este ejemplito y le voy a llamar cajas 2. Bueno, no soy muy original para los nombres, pero a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Esto mismo que podemos organizarse, podemos utilizar el modelo de cajas con puros divs, ¿no es cierto? Y está bien, para muchos usos está bien, especialmente cuando son aplicaciones, por ejemplo, de que no van a salir a internet, que van a ser aplicaciones de gestión de la información, que van a funcionar en el ámbito de una empresa, en una intranet, eso está bien. Pero, por ejemplo, cuando va a salir a internet, cuando va a ser un sitio público, quizás tenga más sentido trabajar con estas etiquetas semánticas. Esperen un segundo. Sonaba un celular. Por ejemplo, si yo tengo que mi página web va a tener una sección de encabezado, por ejemplo, donde voy a colocar una imagen, un logo de una empresa o el nombre de la institución, cosas así, bueno, quizás en lugar de utilizar div, recurramos a la etiqueta header, una nueva etiqueta de HTML5 que le dice al navegador que esto es el encabezamiento o la sección de encabezado de la página web. Entonces, aquello que era un div, que cumplía el rol de encabezado en una página, digamos, maquetada o diseñada con cajas div, ahora visualmente, como les digo, va a ser lo mismo, porque eso va a depender del estilo que le apliquemos. Pero le estamos diciendo al navegador y a los motores de búsqueda que esta parte de acá, que este contenido es el encabezado de nuestra página web. Entonces, todas las palabras y todos los contenidos que colocamos acá van a ser parte o van a ser entendidos como la parte principal, el encabezamiento de una página web. Y esa información, como les digo, ayuda a principalmente a los resultados de las páginas de búsqueda, de los motores de búsqueda. Lo mismo que acá si tengo, por ejemplo, una sección donde voy a tener código, de una región donde voy a tener el contenido principal de una página web, entonces, en lugar de utilizar un div, voy a estar utilizando una etiqueta llamada main, que nuevamente le dice, no me lo completa, nuevamente le dice al navegador, esta es la parte principal, el contenido más importante de la página web que estamos intentando mostrar dentro del navegador. Asimismo, hay otras secciones, por ejemplo, hay por ejemplo etiquetas un poco para mostrar contenido, pero que son ya más específicas, que la vamos a comentar acá. Por ejemplo, hay una etiqueta que se llama section, que es, por ejemplo, cuando yo tengo justamente diferentes secciones dentro de mi contenido y yo quiero organizarlas en cajas, pero que quiero que cada una de ellas tenga, que esté identificada como una parte diferente del contenido. O sea, dentro del contenido principal, una determinada sección. Por ejemplo, estamos escribiendo un currículum vitae y de repente dentro del main, donde va a ir toda la información, voy a tener, por ejemplo, la sección de, no sé, idiomas que manejo. Bueno, acá podría ir tranquilamente un listadito de idiomas. Entonces, podríamos tener algo así. List item, bueno, se me hizo un lío, pero podría ir, por ejemplo, algo así. Una sección donde yo hablo
de los idiomas que conozco. Por ejemplo, algo por el estilo. Entonces, dentro del contenido principal, esta es una sección aparte. Y asimismo podría tener, por ejemplo, otra sección para lo que es una descripción de mis habilidades, ¿no es cierto? Entonces podría colocar acá otro tipo de contenido, descripción de habilidades, ¿m? Habilidades o cosas por el estilo. Y todo esto van a ver que en realidad, bueno, si quiero mostrar esto, cajas 2, fíjense que visualmente no le aporta nada, pero sí tiene este contenido, o sea, el navegador sí sabe que estas palabras se refieren a quizás idiomas o si le pusiera un título sería más representativo todavía. Por ejemplo, acá podría colocar un H3 que diga idiomas. Escribe bien, idiomas. Entonces ahí el navegador sabe que estas palabras están vinculadas a idiomas y que es una sección dentro de el contenido principal que podría ser currículum, por ejemplo. Entonces ahí como vamos organizando el contenido. Y luego con hojas de estilo le vamos a dar un aspecto visual totalmente distinto. Entonces, así es que vamos organizando nuestro código en secciones dentro de lo que es main. Lo mismo que hace rato decíamos, por ejemplo, tenemos una etiqueta para una caja que venía a representar el pie de página, que también es a veces muy importante en los diseños. Un pie de página es una sección en cualquier página web donde vamos a colocar información que es de carácter secundario, generalmente información que no importa si la persona que visita esa página de repente no la ve, porque si es lo más importante, tiene que estar arriba y a la izquierda, ¿no es cierto? Según las reglas de diseño y la experiencia del usuario, el contenido más importante siempre tiene que estar a la vista. Pero de repente cuando hay enlaces secundarios o cosas que quizás no son tan importantes y no queremos cargar la página con toda la información, lo mandamos al pie de página, que es también una parte importante y es importante que destaquemos ese contenido como que es justamente un footer o un pie de página. Y por eso justamente existe la sección footer. Nuevamente para decirle al navegador, esto es el pie de página y todo el contenido que esté acá es secundario. Acá podríamos tener, no sé, algunos enlaces, por ejemplo, vamos a colocarle así como para enlazar algo, podríamos tener quizás, por ejemplo, los enlaces a las redes sociales, ¿no es cierto? Se me ocurre, ¿veis? O cosas por el estilo, el contacto, en fin, eso depende ya, por supuesto, contacto, depende de cada estilo, de cada diseño, podríamos tener diferente tipo de información acá en lo que es el diseño de nuestra página. Entonces, imagínenselo por ahora, porque no sabemos nada de estilo, pero imagínense que esta parte de por acá va a ir al fondo de la página en un color, en una letra más chiquita, quizás con un color diferente. Entonces, ahí con esas etiquetas, repito, son nuevas en lo que es HTML5, tienen esa importancia. No son solamente cajas contenedoras, o sea, lo son, como los divs, pero además tienen un sentido. O sea, le estamos diciendo al navegador, esto es el encabezado de la página, esto es el contenido principal, esto es contenido secundario, e incluso, uno que me estaba olvidando, podemos decirle al navegador, este material que está acá es una barra de navegación o es una sección de navegación. ¿Por qué es importante esto? Porque, nuevamente, cuando un motor de búsqueda analiza el código de nuestra página y encuentra una sección de enlaces que nosotros a través de una etiqueta que vamos a ver ahora le estamos diciendo, esto es una navegación, entonces, ¿para qué lo utiliza? Para seguir esos vínculos y ver si nuestra página está bien conectada, si nuestra página está bien relacionada con otros documentos o con otros sitios web que aporten o que sean de la temática que de repente está buscando una persona a través de un motor de búsqueda. Entonces, si yo tengo que mi sección de navegación está bien conectada, por ejemplo, si estoy hablando de una web de búsqueda de trabajos y estoy conectado a LinkedIn, si estoy conectado a Fiverr o no sé, otra
otro sitio de búsqueda de empleo, o de las empresas más evaluadas como, como que están bien para trabajar y cosas por el estilo, entonces mi propia página también va a ser mejor, va a estar mejor posicionada en los resultados. Y esto también es importante entonces que nuestros enlaces, al menos nuestra sección de navegación principal, como lo podría ser esto que tengo por acá, que no le puse los enlaces, dicho sea paso, permítanme que lo coloque, creo que era así. Mm, voy a completar acá esto con lo que es un... esperen, con lo que es un A. Ahí está, voy a completar acá esta sección de navegación. Vamos a hacer que todos estos ítems sean enlaces. A ver si era así. No, era al revés. Bueno, ya lo corregimos. Me voy a copiar. Pasa que lo cerré por acá. Entonces, em, realmente el diseño no es lo mío. Em, ahí está bien, ahí está bien, está bien. Está bien cerrado. Ahí están esos ítems que después le podemos quitar la viñeta con estilos, pero ahora son enlaces. O sea, es una lista y cada ítem de la lista es un enlace que, bueno, ahora no apunta a nada porque no le hemos colocado su href, pero podríamos convertir esto en una sección de navegación y por lo que le decía recién, podríamos tomar, por ejemplo, una etiqueta nueva dentro de lo que es HTML5 que se llama NAP. ¿Mm? Y de esa manera estamos diciéndole justamente al navegador y al buscador que esto que va a ver acá es una lista de enlaces, independientemente de su aspecto visual, va a ser una sección donde vamos a contener vínculos o enlaces, ya sea dentro de mi mismo sitio web o a sitios web exteriores, externos, como habíamos visto ayer, que habíamos vinculado con lo que era el diario Olé. Entonces, esto es también una caja, pero que se entiende que es una caja con contenido navegable, que van a ser los enlaces de nuestro sitio web. Entonces, si refresco por acá, ahí actualicé, no cambia nada visualmente, repito, no cambia nada visualmente, pero sí tiene otro sentido, ya tiene otro carácter esta información. Ya no es simplemente una lista suelta de enlaces. Entonces, este, si queremos darle un aspecto diferente, por supuesto, ya lo vamos a hacer a través de lo que son las hojas de estilo. Entonces, ya como para ir cerrando este temita, como le digo, lo que es la parte de diseño lo vamos a reforzar en una clase por separado, porque no está dentro de lo que es la materia en sí, lo que son las hojas de estilo. De hecho, tampoco está lo que es HTML, pero no podemos arrancar a programar del lado del servidor o del lado del cliente también, porque también lo podemos hacer con JavaScript, pero no podemos empezar a codificar comportamiento y a empezar a generar páginas web de manera automática con un programa si no sabemos mínimamente los fundamentos de lo que es HTML. Y nos está quedando una gran sección pendiente que la vamos a ver cuando empecemos a ver un poquito más entrado lo que es programación, como es la parte de formularios. Es una parte muy importante porque hay un componente HTML para crear justamente los formularios, pero hay un componente que corre en el backend, que es el procesamiento de formularios. Entonces hay una parte de lo que es HTML que no lo vamos a ver ahora, no hoy por lo menos, sino en un par de clases un poco más adelante, cuando ya sepamos algo de programación, porque, como le digo, el formulario, por un lado lo diseñamos con HTML, pero lo manipulamos, o el contenido, la información, con lo que es PHP o con el lenguaje que sea que estemos programando en el backend. Ahí estamos. Entonces, todas estas secciones, como ejemplo, les voy a mostrar una que me armé hoy con una IA generativa, así rápidamente, porque el estilo no es mucho lo mío, entonces no tenía paciencia para armar una hojita de estilo, pero me la creó lo que es el chat GPT y yo se los voy a compartir a ustedes para que
vean más o menos lo que podríamos llegar a hacer cuando ya manipulemos algo de estilos, de hojas de estilo. Esto es lo que estamos viendo ahora. A ver, denme un segundo, que ya lo busco. Tampoco era acá. Creo que era esta. En estas dos. Me voy a copiar unos archivitos que tengo aquí para compartirles y los voy a pegar por acá. Ahí está. Index 3 e index 4. Ah, y acá hay un... Bueno, se me coló este archivo. A ver, déjenme que les muestre. Acá tengo en el mismo directorio de trabajo, por ejemplo, tengo estas dos páginas que las generé hoy así rápidamente. Bueno, acá hay unas etiquetas. Bueno, de paso viene bien el ejemplo para mostrarles. ¿Se acuerdan cuando ayer hablábamos de etiquetas que van en el encabezado de la página, que no están pensadas o que no van orientadas al usuario, o sea, al consumidor del sitio web, sino que son etiquetas que van a aportar información acerca de la página que estamos tratando de cargar en el navegador y con información variada. Por ejemplo, en este caso, les comento, ¿no es cierto? Hay muchas etiquetas que se llaman meta, que tienen atributos como por ejemplo lo que es el charset, que es este, el conjunto de caracteres que estamos utilizando para el contenido. ¿M? Otros atributos que vienen para que se muestre correctamente en dispositivos, ¿no es cierto? En distintos dispositivos. ¿M? Escalado, ancho, cosas por el estilo que tienen que ver con un poco con lo que es el diseño de la web, cosa que no vamos a ver tanto nosotros. Y bueno, acá en este caso puntualmente estamos vinculando con una hoja de estilo que esto lo hice yo aparte, pero voy a descomentar acá una sección que no lo vamos a ver ahora, no vamos a explicar esto, pero lo vamos a ver un poquito más adelante, pero son las reglas de estilo que están aplicando a nuestra página. Lo descomento porque quiero que se los quiero mostrar funcionando. Si le hago doble clic, me carga, por ejemplo, esta paginita que, más allá del aspecto visual que tiene, que no es muy lindo que digamos, pero es bien básico, pero ya tiene algo de estilo ahí adentro. Pero quiero que vayamos a la parte de lo que es HTML y que veamos que en realidad es lo mismo que ya venimos trabajando hasta ahora. Fíjense, en este caso estamos utilizando las etiquetas de las que estábamos hablando recientemente. Etiquetas de lo que es HTML5, lo que es header, acá un encabezado, ¿no? Acá podríamos colocar cualquier texto, cualquier información. Hay algunos atributos que no vamos a ver ahora, por ejemplo este que se llama class, que sirve para aplicarle hojas de estilo, pero eso no le den mucha importancia ahora porque no lo hemos visto todavía. Pero fíjense que acá tenemos un div, tenemos una sección de navegación, tenemos una lista de enlaces. Esto tranquilamente podría ser una barra de navegación. Acá abajo tenemos la sección main, o sea, lo que sería el contenedor main, para decirle, esto es la página, esto es el contenido principal. Tenemos algunas secciones con contenido aleatorio, ¿no es cierto? Bla, 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 bla. Secciones aleatorias. Tenemos un pie de página con un contenido que es un simple párrafo. Bueno, más allá, por ello, más allá del aspecto visual, que puede ser muy mejorable, por supuesto, pero que lo tiene aplicado, independientemente del estilo visual, a lo que voy es que fíjense cómo en este caso se están utilizando las etiquetas que acabamos de ver para crear un sitio web medianamente un poco más organizado, que por supuesto es con contenido de relleno, pero que nosotros lo podríamos incluso tomar como referencia para ir mejorándolo, como punto de partida, ¿no es cierto? Y en el otro ejemplo, en el que se llama Index 4, es visualmente lo mismo. De hecho, los estilos visuales que se le están aplicando son los mismos, pero ahí tengo lo que es Index 3 y acá tenemos Index 4, visualmente lo mismo, pero este Index 4, si lo vamos a ver, a lo que es el código, tenemos que en este caso no estamos utilizando las etiquetas, estas nuevas etiquetas que les comentaba que vienen con lo que es HTML5, sino que se están utilizando solamente divs, o sea, son cajas
genéricas, digamos. No le estamos diciendo de ninguna manera al navegador o al motor de búsqueda que este contenido es un encabezado o que esto es una sección de navegación. Estamos utilizando solamente divs y bueno, estos atributos class, que después lo vamos a ver, sirven para enlazar una etiqueta con una determinada regla de estilo visual, pero eso lo vemos después. Bueno, entonces, en la misma página creada, en este caso, con cajas genéricas, que serían estos divs, ¿no es cierto?, de los que habíamos hablado anteriormente, y el contenido es el mismo, y en este caso tenemos la misma página web, pero con etiquetas semánticas. Recuerden la diferencia visualmente o para el usuario no va a ser, no va a haber mucho cambio ahí, pero sí hay una diferencia importante a la hora de que los motores de búsqueda interpreten el contenido de lo que se trata nuestra web y entre otras variables más, porque hay un algoritmo bastante complejo ahí, entre otros factores, le termine dando una buena posición dentro de las páginas de búsqueda. Ya saben que es muy importante para los sitios web aparecer en la primera página de los resultados de Google. Eso es la gloria, el deseo de cualquier agencia de marketing o de agente de SEO, que se llama, el optimizador o la actividad que se dedica a optimizar sitios web para motores de búsqueda. Es tan importante aparecer en la primera página de Google que todo esto es cada aspecto que se pueda mejorar en ese sentido. Hay que tenerlo en cuenta y utilizar etiquetas semánticas es la parte que el desarrollador puede hacer para mejorar en ese aspecto. Así que yo después les paso estos ejemplitos, los cambiamos algo y lo que vamos haciendo en la clase, lo que estuvimos viendo hoy, ¿no es cierto?, de armar una tabla con su contenido, para que lo tengan ahí ustedes como referencia de lo que fuimos haciendo en la clase de ayer y hoy. Y les voy a estar dejando también un trabajo práctico para que le empiecen a meter. No se dejen estar hasta la semana que viene, traten de hacerlo y les voy a dejar por acá en un archivito aparte, les voy a dejar mi correo para que cualquier cosita me escriben un mail ahí y yo les respondo a la brevedad o tan pronto como pueda. Cualquier cosa me escriben ahí, castroabregu.hernam@gmail.com. Entonces, está bien escrito, Castro Abregu, acá hay una E de más, castroabreguhernan@gmail.com. Cualquier cosita, dudas que tengan sobre lo que vamos viendo, o si se ponen a resolver el práctico y se traban con algo, o lo que sea, alguna sugerencia, alguna pregunta, me pueden mandar a mí, trato de responderles a lo más pronto que pueda. Y también vamos a estar haciendo en algún horario a determinar alguna clase consulta para que tratemos de sacar lo más rápido posible todo lo que es la parte de HTML y nos metamos en lo que sí, la parte más importante de la materia, como es la parte de programación. Cuanto más rápido empecemos a crear nuestros scripts con PHP, vamos a poder pasar también a la integración con base de datos, que es una parte súper importante, porque si no nos vamos a quedar a mitad de camino si no vemos base de datos, que ya por suerte ustedes ya tienen una base de la materia de base de datos, pero tenemos que ver cómo lo integramos para gestionar el contenido de una web, porque todo esto que estamos haciendo, todo este texto de mentirita, de relleno, todo esto va a venir, en realidad no lo vamos a estar escribiendo nosotros. Todo este material, todo este contenido va a venir en la mayoría de los sitios web dinámicos de una base de datos, que puede ser MySQL, la que ustedes conocen, o puede ser cualquier otra. Entonces, pronto tenemos que ponernos en ese tema. Así que cuanto más rápido practiquen todos estos conceptos y los tengan aceitados, más rápido también vamos a poder entrar en la parte más importante de la materia. Bien, ¿dudas? ¿Preguntas? Muy bien. Bueno, entonces lo dejamos acá por hoy y trabajo práctico lo debemos entregar en PDF.
Bien, ya le vamos a indicar porque esto del PDF es bastante antigua la forma de presentarlo. Nosotros vamos a preferir que, y ya le vamos a explicar en el enunciado, pero vamos a preferir que ustedes creen, así como fuimos haciendo ahora, una carpeta y vayamos colocando allí los ejercicios que vamos haciendo y al final nos envíen, o sea, hagan un zip o un RAR con el trabajo práctico, que sería más que más que el PDF o lo que sea como un trabajo tradicional, no es un escrito, sino que es un trabajo puramente práctico. Salvo que hubiera algunas preguntas teóricas que no creo porque no hemos tenido una teoría fuerte, no la hay, tal vez algunas preguntas conceptuales, ¿no es cierto? ¿Qué entiende por cliente? ¿Qué entiende por servidor? Cosas por el estilo. Y en ese caso, bueno, lo escribirán en algún documento de Word, pero la parte práctica va a ser la más importante de todas, ¿no? Porque ahí es donde ustedes demuestran que han entendido lo que dicen entender cuando escriben una respuesta a una pregunta. Entonces, si ustedes responden unas preguntas y después en la parte práctica no les sale o no lo pueden demostrar, es como que en realidad no lo saben. O sea, saben, lo han leído, pero tienen que demostrarlo de manera práctica. Entonces, en general, le vamos a pedir que creen un proyecto, o sea, una carpeta, y vayan colocando ahí los ejercicios que les vamos enviando o que les vamos pidiendo. Y al final, cuando terminan, bueno, hacen un comprimido y lo envían por correo. ¿Mm? Así que igual no se preocupen que ahí va a estar en el enunciado, les va a pedir cómo tienen que entregarlo. ¿Mm? Así que bueno, si no hay más preguntillas, lo dejamos acá por hoy y continuamos ya la semana que viene y probablemente, como digo, probablemente les mande algún horario de consulta, si alguno se quiere conectar, vemos algún otro ejemplito más o resolvemos alguna duda puntual. Y bueno, si no, ya nos estamos viendo la semana que viene conmigo o con el profe, con cualquiera de los dos. ¿Mm? Bien, profe, gracias. Nos vemos. Bueno, que les vaya bien. Hasta luego.